Vamos a leer todo el pasaje que leímos en la lectura bíblica, Mateo 1, 18 al 25, hermanos. Leamos alternadamente. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Quiero en esta tarde, más que una predicación, hermanos, el día de hoy, en esta tarde, es como una clase donde quiero compartir algunas verdades muy especiales que encontramos en este pasaje en cuanto al tema Jesucristo es Dios. Le invito a prestar toda la atención, hermanos, porque si algo debemos buscar constantemente es estar preparados, listos y capacitados para defender, hermanos, una de las verdades más importantes de la Biblia. La verdad fundamental que se desprende de la Biblia es la realidad que Jesús es Dios. Y únicamente a través de Él podemos tener salvación y la seguridad de pasar la eternidad con nuestro Dios, hermanos. Le invito, vamos a orar y pidamos a Dios que podamos recordar o aprender lo que este pasaje nos muestra, hermanos. Señor, le doy muchas gracias por la bendición de tener su palabra. Le pido, mi Dios, que usted obre nuestras vidas. Le pido que hable a nuestros corazones, Señor, y nos ayude a estar atentos a lo que su palabra nos quiere enseñar, Padre. Obre nuestros corazones y ruego que la aplicación que veremos al final de la enseñanza pueda ser eficaz y caer en buena tierra para su honra y gloria. Ayúdenos, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Como mencioné, hermano, la verdad fundamental que se desprende de la Biblia es la realidad de que Jesús es Dios. No pierda Mateo 1 y acompáñeme a Mateo 16, por favor, hermanos. Mateo 16, note dos preguntas muy importantes que salieron de la boca del Señor Jesucristo. Miren Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice la Biblia: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a quién, hermanos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hermano, los discípulos siempre estaban acompañando al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo muchas veces estaba rodeado de grandes multitudes y no todos tenían la oportunidad de llegar hasta Él. A los discípulos seguramente les tocó escuchar muchos comentarios que la gente hacía en cuanto al Señor Jesucristo. Por eso Cristo les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, lo que Cristo está preguntando es: ¿quién soy yo para los hombres? ¿Qué respondieron, hermanos? Dice versículo 14. Ellos dijeron, unos dicen que tú eres ¿quién, hermanos?
Otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Con esta respuesta, nos damos a entender que para la mayoría de la gente, Cristo, ¿quién era, hermanos? Un profeta, un profeta. Ahora, ciertamente, Cristo viene a desarrollar un ministerio profético. Pero, hermano, la respuesta que dieron al Señor Jesucristo es la realidad de que para muchos Él es un profeta. Hermano, en aquellos tiempos, comparar a alguien con un profeta era un gran halago. Pero comparar a Cristo con un profeta significa rebajarlo. ¿Por qué? Porque Él es más que un profeta. Mire versículo 15. Aquí está la segunda pregunta. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? La primera pregunta es, ¿quién soy yo para la gente? Para la gente era un profeta, un maestro más. Pero ahora la pregunta es, ¿y para ustedes? ¿Quién soy yo? Mire versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, ¿tú eres el quién, hermanos? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, ¿qué significa la palabra Cristo? Fíjese lo que Pedro le dice al Señor Jesucristo. Tú eres el Cristo. Hermano, cuando nos referimos a nuestro Salvador como Cristo, ¿qué significa esa palabra, hermanos? ¿Qué quiere transmitir Pedro al decir, tú eres el Cristo? ¿Qué significa la palabra Cristo, hermano? ¿Qué hay detrás de la palabra Cristo? ¿Cómo, hermana? El Mesías, el enviado. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Qué significa la palabra Cristo? ¿Tiene que ver con el Todopoderoso? La idea de la palabra Cristo tiene que ver con alguien que ha sido apartado para un propósito especial. Hermano, ¿con qué propósito Cristo fue apartado? ¿Para qué fue ungido? Para cumplir con el propósito, hermano, de morir y pagar por nuestros pecados. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, hermano, escuche lo que le voy a decir a continuación. A Jesús muchas veces lo tachaban de blasfemo porque él afirmaba ser el Hijo de Dios. En nuestra cultura es muy común el pensamiento Hijo de Dios, pero en la cultura judía, en el pensamiento de aquel tiempo, que alguien se autonombrara Hijo de Dios implicaba que estuviera anunciando, proclamando que era de la misma naturaleza de Dios. Entonces, si alguien decía, yo soy hijo de Dios, eso significaba que esa persona se estaba autoproclamando Dios. Ahora, Cristo pregunta, ¿quién soy yo para la gente? ¿Y qué responden? Eres un profeta. ¿Quién soy yo para ustedes? Pedro dice, tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el apartado, el Hijo de Dios. ¿Se acuerda que en una ocasión, hermano, le quisieron rendir adoración a Pedro, a Pablo? ¿Se acuerda que, hermano, hasta quisieron hacer sacrificios, hasta les dieron ofrendas florales, hermano? ¿Y cómo se sintieron Pedro y Pablo, hermano? ¿Qué dijeron ellos? Déjense de cosas. Nosotros somos igual que ustedes. Somos hombres igual que ustedes. Pedro y Pablo rechazaron la adoración. Ahora, le están diciendo a Cristo,
Tú eres el Cristo. Le están diciendo a Jesús, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. En lugar de rechazar ese reconocimiento, esa expresión que dijo Cristo a Pedro. Mire versículos 16 y 17. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que, hermanos, mi Padre que está en los cielos. Hermano, Jesús está negando que es el Cristo. Jesús está negando que es Hijo de Dios. No, ¿qué le está diciendo a Pedro? Te felicito, Pedro, porque la respuesta que tú has dado no te la transmitió ninguna otra persona. La conclusión a la que tú has llegado te la ha revelado mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué es tan importante que estudiemos la Biblia? ¿Por qué, hermano, la insistencia de los predicadores? Lean la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia, estudien la Biblia. ¿Por qué tanto la insistencia de ir a la Biblia, hermano? ¿Qué le dijo Cristo a Pedro? Bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre. Hermano, lo que debemos tener en mente es que a través de la preciosa palabra de Dios, Dios nos va a revelar verdades en cuanto a quién es Él. Si queremos crecer en nuestro conocimiento de Él, si queremos tener entendimiento de todo lo que Él quiere que entendamos, necesitamos ir a la Biblia. Miren, no es el tema, pero un pasaje clave que todo creyente debiéramos entender es Primera de Corintios capítulo 2, donde la Biblia dice, cosas que Dios ha preparado para nosotros, nos las revelará a través de la Biblia y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermano, Dios nunca podrá revelarle lo que Él quiere revelarle si usted no está en constante contacto con la palabra de Dios. Si usted no permite al Santo Espíritu de Dios que obre en nosotros. Hermano, Cristo pregunta, ¿quién soy yo para la gente? Un profeta, Señor. ¿Quién soy yo para ustedes? Hermano, y nos debemos preguntar cada uno de nosotros, ¿quién es Cristo para nosotros? Hermano, de eso depende todo, hermanos, en nuestra vida. Hermano, ¿quién es Cristo para nosotros? Nuestra eternidad depende de tener un correcto concepto quién es realmente Cristo. Hermano, muchos dicen creer en Cristo, pero no tienen seguridad de nada. ¿Por qué? Porque realmente no han entendido lo que la Biblia dice en cuanto a quién es Él. Hermano, el cómo vivimos nuestra vida depende quién es Él para nosotros. Escuche lo que le voy a decir. Si usted nunca llega a la convicción de que Cristo es el Señor, siempre viviremos haciendo lo que nos da nuestra gana, hermanos. Es Dios quien nos quiere revelar que Él es el Señor. Y como Señor, hermano, siempre debiéramos vivir sometidos a Él. Siempre bajo su autoridad. Hermano, ¿qué nos enseña? Entre muchas cosas, Mateo 1, 18 al 25. Entre varias cosas, hermano, ese pasaje nos revela que Cristo es Dios. Y hay tres maneras como ese pasaje nos muestra o nos da evidencia
de que Cristo es Dios. Veamos la primera. Regrese a Mateo capítulo 1, versículo 18, hermano. ¿Por qué podemos decir que Cristo es Dios? Este pasaje, ¿qué evidencia nos da de que Cristo es Dios? Miren Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había, ¿qué, hermanos? Concebido del Espíritu Santo. ¿Cómo se muestra que Cristo es Dios, hermano? Número uno, a través de su nacimiento. Hermano, ¿cómo fue el nacimiento del Señor Jesucristo? Hermano, ¿lo dio a luz quién? Una mujer llamada María. Hermano, ¿cómo nació usted? ¿A usted lo dio a luz quién? Una mujer. No nos trajo a este mundo una vaca, un murciélago. No es Batman o la reencarnación de quién sabe quién. Hermano, vinimos al mundo porque estuvimos en el vientre de una mujer. Cristo también. Lo que lo hace diferente, hermano, es que Jesús estuvo en el vientre de una mujer, pero Jesús no es el resultado de la relación matrimonial de José y María. ¿Qué dice la Biblia? Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Hermano, ¿a qué se refiere la frase? O cuando usted lee la frase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Qué nos muestra esa frase, hermanos? ¿Qué nos muestra esa frase? Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esa frase nos muestra, hermano, acerca de la intervención, la participación directa de Dios en la concepción del Señor Jesucristo. Esa frase nos habla de la intervención única de parte de Dios en la historia de la humanidad. ¿Para qué? Para que alguien naciera, para que alguien viniera al mundo. Solamente Cristo ha tenido un nacimiento virginal, hermanos. Nadie más en la historia de la humanidad ha tenido un nacimiento como el de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, de hecho la Biblia nos presenta que el nacimiento virginal del Señor Jesucristo es uno de los grandes misterios. Lo mencionaba hace poquito. ¿Qué es la idea de misterio? Algo que no tiene explicación a la lógica humana. Ahora, es importante que entienda esto, hermanos. Si pudiéramos entender completamente a Dios, Dios no sería confiable, hermanos. Ahora, quisiéramos entenderlo todo, pero si pudiéramos entender completamente a Dios, Dios no sería confiable. ¿Sabe por qué? Porque si lo podemos entender, es porque es como nosotros. Pero tiene que entender usted esto, hermano. Nosotros estamos aquí. Los ángeles están aquí. Y no hay medida para poner la mano para decir dónde está Dios. Porque Él es grande, porque Él es inmenso, es incomprensible a la mente humana. Isaías 40 dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Hermano, la Biblia revela que su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Por qué? Porque es omnipotente y nosotros somos seres finitos. Hermano, tenemos fuerza. Por cierto, una fuerza que va así, hermanos. No levanten la mano.
¿Quiénes ya vamos para abajo? No levanten la mano. ¿Quién ya va de bajada? No, Alex, tú no lo levantes. Todavía vas para arriba tú, mijo. ¿Quién ya va de bajada, hermanos? Hermano, hace poco escuchaba a algunos hermanos, no voy a decir quiénes porque aquí están enfrente, hermanos, por aquí los tengo cerca, pero algunos hermanos los escuchaba a platicar y ¿te acuerdas cuando hacíamos esto? ¿Y te acuerdas cuando podíamos hacer esto? ¿Y te acuerdas cuando esto? Y obviamente esas palabras tienen que ver con la capacidad que antes se tenía y ya no se tiene. Los científicos dicen, hermano, que millones y millones y más millones de años. Hermano, bíblicamente hablando, nuestro planeta tiene poquito más de 6,000 años. Antes de que fuera la luz, antes de que todo esto fuera creado, Dios ya existía. Y escúcheme, si Dios fuera de bajada, no es confiable. Si el brazo de Jehová se hubiese acortado, Él no es confiable. Hermano, pero Él es poderoso, Él es eterno y Él puede hacer lo que le plazca, aunque nosotros no lo entendamos. ¿Y sabe qué es una de las cosas que nunca entenderemos? El nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, escuche lo que le voy a decir. El nacimiento virginal del Señor Jesucristo aún dio pie a calumnias. No voy a ir por el tiempo, pero Juan 8:41 nos dice que Jesús está dialogando con escribas y fariseos y ¿sabe qué dijeron ellos? Nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Por qué dijeron eso, hermano? Porque muchos veían a Jesús, hermano, muchos acusaban a María de que había fornicado. ¿Por qué? Porque cuando se juntó con José, ya estaba embarazada. Ahora, escuche lo que le voy a decir. De aquí se desprende una lección muy importante. Hermanos, ¿se imagina a María? ¿Se imagina a José peleando con la gente para tratar de explicarles lo que realmente había sucedido? ¿Se los imagina discutiendo para tratar de convencerlos que no se habían comido la torta antes del recreo? ¿Se los imagina discutiendo para explicar eso? No. ¿Qué hicieron, hermanos? Nada. ¿Sabe qué nos enseña esto? Cuando usted tiene limpia conciencia, no tiene que tratar de convencer a los demás de lo que usted ya sabe que es cierto. Mire, ¿sabe de qué debemos tener cuidado, hermano? De que cuando la gente hable de manera negativa de nosotros, no diga la verdad. Hermano, si dicen calumnias, si dicen mentiras, ¿qué dice Primera de Pedro? Que el Señor Jesucristo encomendó todo en las manos del que juzga justamente. Hermano, no se preocupe cuando hablen de usted. Preocúpese cuando lo que hablan, si es negativo, preocúpese si es la verdad. Pero si la gente está hablando, si la gente está calumniando, si la gente está diciendo, hermano, Dios conoce lo que es verdad. Dios sabe lo que es correcto. Hermano, ¿cuál es la evidencia de que Cristo es Dios? Su nacimiento virginal. Ahora, es importantísimo tener en mente lo siguiente. ¿Por qué tenía que ser un nacimiento virginal? ¿Por qué tenía que nacer de esa manera? ¿Por qué Jesús no es el resultado de la relación matrimonial de José y María? ¿Por qué Cristo tiene que tener un nacimiento sobrenatural, virginal? Hermano, una pregunta capciosa. ¿Quién transmite el pecado
a los hijos? ¿El papá o la mamá? ¿Quién transmite el pecado? ¿Quién transmite la naturaleza pecaminosa? ¿Quién? Si fuera ambos, si fuera ambos, entonces, ¿por qué Jesús nació de María? Hermano, lo transmite el hombre. Porque si Cristo estuvo en el vientre de una pecadora e iba a recibir la naturaleza pecaminosa, entonces Cristo tenía que haber venido al mundo de una manera distinta. ¿Por qué concibió María del Espíritu Santo? Porque si Jesús nace de José y María, él hubiese recibido una naturaleza pecaminosa. Hermano, ¿por qué Cristo tenía que tener un nacimiento virginal? Hermano, porque Cristo tenía que venir a hacer lo que nosotros no podemos hacer. ¿Qué es lo que nosotros no podemos hacer? Cumplir la ley a la perfección. Y si cumplió la ley a la perfección, ¿por qué murió? Si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero él no pecó, pero estaba muriendo por nosotros. Si él hubiera sido solamente hombre, pudiera haber muerto, pero no, nunca hubiera resucitado. ¿Por qué? Porque solamente es hombre. Si Cristo hubiera sido un espíritu, si Cristo hubiera sido solamente Dios y no hombre, no podía haber muerto. Tenía que morir, tenía que ser sepultado y tenía que resucitar. ¿Para qué? Para pagar por nuestros pecados. Y dice Romanos 4:25, y resucitar para nuestra justificación. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18? No lo busque, hermano. Dice la Biblia que fuimos renacidos, hermano, no de simiente corruptible como oro o plata, sino por la sangre preciosa de un cordero sin mancha, sin contaminación. Hermano, si Cristo no hubiese tenido un nacimiento virginal, él hubiera sido pecador y su sacrificio no hubiese sido aceptado por el Padre. Hermano, ¿cómo podemos evidenciar que Él es Dios? Número uno, en su nacimiento. Un nacimiento virginal, un nacimiento único. Ahora, aprovecho aquí para decir lo siguiente, hermanos. No tiene que buscarlo, pero Mateo 13:55, mire, Mateo 1:25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hermano, ¿a qué se refiere la expresión no la conoció? No tuvo relaciones sexuales, ¿hasta cuándo? Ahora, hermano, la Biblia nos está diciendo que José tuvo relaciones sexuales con María. ¿Sí? ¿Cuándo? Después que nació Jesús. Entonces, ¿fue siempre virgen? No. ¿Y qué dice Mateo 13:55? Búsquelo, hermano. ¿Qué dice Mateo 13:55? ¿Qué dice la Biblia? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos? ¿Cómo se llamaban sus hermanos? Jacobo, José, Simón y Judas. Por eso Lucas 2:7, no lo busque, dice, y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué es primogénito? El primero de varios, por lo menos el primero de dos. Hermano, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo. ¿Qué quiere decir eso? Único hijo, pero de María es el primogénito. Hermano, y Cristo es por lo menos el mayor de 7. ¿Por qué mayor de 7? Jacobo, José, Simón, Judas
y también habla de hermanas. Si tuvo hermanas, quiere decir que por lo menos fueron ¿cuántas? 2. Entonces, 4 varones, 2 hermanas y él, por lo menos 7. Yo creo que fueron 16, hermano. No, quién sabe cuántos fueron. Hermano, pero por lo menos fueron 7. Esto es importantísimo, hermano. Esto es importantísimo que usted lo sepa, lo entienda, para que lo pueda explicar a otros. Hermanos, por varios meses estuvimos evangelizando a una parejita, hermano, de ancianos que vivían a espaldas de un templo católico en la ciudad de San Pedro, Coahuila, donde yo estudié el instituto. Y hermanos, nos daban oportunidad de llegar, nos daban café, nos daban pan. No sé qué me motivaba más, si evangelizarles o el café y el pan. No le importa qué me motivaba más. Hermano, pero llegábamos ahí por varios sábados. ¿Y sabe qué fue, hermano, lo que Dios usó para quitar la venda de sus ojos y que fueran salvos? Mateo 13:55. ¿Sabe qué dice la Biblia católica moderna? ¿No son estos sus primos? Jacobo, José, Simón y Judas. Este hombre tenía, no recuerdo si 3 o 4 Biblias católicas diferentes. Las primeras 2 o 3 Biblias dice exactamente igual que nuestra Biblia. Pero la Biblia católica moderna, en lugar de hermanos, dice primos. Y yo le digo, mire, no soy yo. ¿Qué dice su Biblia? Y hermanos, tiene razón, pastor. Bueno, no era pastor todavía. Tiene razón, hermano. Y eso, hermano, Dios lo usó para quitar muchas barreras y ser salvos. Hermano, es importante tener en mente una evidencia de que Cristo es Dios, su nacimiento virginal. María fue un instrumento que Dios usó. El Espíritu Santo de manera sobrenatural. Hermano, los mormones enseñan una terrible herejía. Ellos enseñan, hermano, que el Espíritu Santo tuvo relaciones sexuales con la Virgen María. Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que concibió del Espíritu Santo, pero nunca está dando a entender, hermano, que María tuvo una relación sexual con el Espíritu Santo. Por eso es un misterio. Y hermano, si la Biblia dice es un misterio, por más que especulemos, es mera especulación. Nunca se puede explicar lo que Dios lo que Dios no explica con claridad. Por eso Deuteronomio dice, las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros. Hermano, ¿cómo demostrar que Cristo es Dios? Número 1, por su nacimiento virginal. Número 2, hermano, Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo 1, 21. Dice la Biblia, y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿qué? Jesús. Llamará su nombre Jesús. Porque él ¿qué, hermanos? Salvará a su pueblo de sus pecados. Hermano, ¿cómo evidenciar que Cristo es Dios? Número 1, por su nacimiento. Número 2, por su ministerio. Hermano, se menciona muchas veces en el contexto de la iglesia la palabra ministerio. La hermana Eva formó un grupo, hermano, de WhatsApp, el ministerio de cocina y decoración, el ministerio de música, el ministerio de evangelismo, el ministerio infantil. El ministerio menos deseado, menos peleado, menos concurrido, el de lloro y crujir de dientes, la cuna. Hay campo en la cuna, hermanas. Ánimo. Tenía que aprovechar, se atravesó el venado y tenía que tirarle, hermanos.
hermanos, ¿a qué se refiere la palabra ministerio? La palabra ministerio tiene que ver con un trabajo específico, un trabajo designado de parte de Dios que cumple con una función específica. Hermano, ¿cuál fue el ministerio del Señor Jesucristo? Ahora, tuvo muchos, pero ¿cuál es el ministerio principal del Señor Jesucristo? No invente, piense en Mateo 1:21. ¿Quién me ayuda a leerlo nuevamente? Mateo 1:21. Quien lo tenga, léalo. De acuerdo a ese versículo, ¿cuál es el ministerio principal de Cristo, hermanos? Salvar. El ministerio principal de Cristo es salvar. Hermano, este pasaje nos muestra el ministerio principal de 3 personas: Cristo, José y María. ¿Cuál fue el ministerio principal de María? Hermano, ¿cuál fue el ministerio principal de María? Dar a luz un hijo. ¿Cuál fue el ministerio principal de José? Bueno, ese fue su rasgo principal por lo que fue escogido para este ministerio. ¿Sabe cuál fue? ¿Cómo, hermana? ¿No? ¿Sabe cuál fue el ministerio principal de Cristo? Perdón, de José. Hermano, adoptar a Cristo. Ese fue su ministerio principal. ¿Por qué, pastor? Hermano, ¿de qué familia venía María? De la familia de David. ¿De qué familia venía José? De la familia de David. Entonces, ¿qué hizo José cuando presentaron a Jesús? Formalmente lo adoptó. Hermano, Jesús tenía que venir por ambos lados, 100% de la familia de David. José es de la familia de David. María es de la familia de David. Entonces, el ministerio de José fue adoptar a Jesús, que no fue engendrado por él, pero lo tomó como hijo, lo crió a través de su obediencia. Y de esa manera Cristo califica para ser el Mesías, porque tenía que venir 100% de la familia de ¿quién? Entonces, ¿cuál fue el ministerio de María? Darlo a luz. ¿Cuál fue el ministerio de José? Adoptarlo. Ahora, ¿y cuál fue el ministerio de Cristo? Salvar a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús es la forma griega de la palabra hebrea Yeshua, que significa Jehová salva. Jehová salva. La Biblia nos dice de Jesús, porque Él salvará. La palabra salvar, hermano, ¿qué significa la palabra salvar? Librar de un peligro a alguien. Hermano, ¿cuál es el peligro en el que se encuentra la humanidad? Ir al infierno. Somos pecadores. Recibimos por herencia una naturaleza pecaminosa. Y hermano, el peligro en el que se encuentra el hombre es abrir sus ojos en una eternidad terrible, en una eternidad de condenación. Pero ¿qué dice la Biblia, hermano? Salvará a su pueblo de sus pecados. Hermano, ¿qué dice la Biblia? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? El cual se dio en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice 1 Timoteo 2, del 4 al 6. Hermano, ¿qué dice 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Hermano,
¿Cómo evidenciar que Cristo es Dios? Número uno, por su nacimiento. Un nacimiento virginal, un nacimiento sobrenatural. Número dos, por su ministerio. Tome nota de lo que le voy a decir. Tome nota de lo que le voy a decir. ¿No será todo puro cuento, pastor? ¿Se puede comprobar históricamente, científicamente, que Cristo tuvo un nacimiento virginal? Sí, sí se puede. Pero vamos a descartar eso. Cristo es Dios y se evidencia por su ministerio. Salvar a los hombres de sus pecados. Una pregunta muy importante, hermano. ¿Usted es salvo? Si usted es salvo, levante su mano. ¿Eso quiere decir que está seguro de ir al cielo? ¿La sigue teniendo arriba? Bájela. Ahora, una pregunta. ¿Usted es salvo porque se ha autoconvencido de eso? ¿O porque realmente es salvo? ¿Es salvo porque se ha autoconvencido de eso, hermano? ¿Es salvo porque tiene fe en su fe? ¿O por qué es salvo? No quiero confundirle ni mucho menos, pero quiero llevarle al siguiente entendimiento. ¿Sabe cuál es la mayor evidencia de que somos salvos? No es fe en nuestra fe. No es que nos hemos autoconvencido. ¿Sabe cuál es la seguridad de nuestra salvación? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermano, hay dos opciones. ¿Usted cree que es salvo porque se ha autoconvencido? O aunque usted no sepa cómo explicarlo, hay algo dentro de usted. Hay algo sobrenatural dentro de usted que le da la certeza, que le da la confianza, que le da la paz de que cuando muera va a ir al cielo. Hermano, muchos no lo entenderán. Muchos dirán que es una locura. Muchos dirán que nos lavaron el cerebro. Hermano, pero Cristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo es el que obra convicción. ¿Para qué? Para darnos la paz, la tranquilidad de que somos hijos de Dios. Aunque no sepa explicar muchas cosas, aunque no entienda muchas cosas. Pero una cosa debemos saber, hermano. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Hermano, quiero meterme en un terreno bien espinoso, bien difícil. No quiero herir a nadie, hermano, pero quiero usar como ejemplo esto. Ni siquiera levanten la mano y ni siquiera quiero preguntar. Es más, ni siquiera quiero ver, hermano. ¿Alguien aquí ha tenido la experiencia de que su ser querido muera muy cerca de usted? ¿De que usted se despida de él? No voy a preguntar si alguien aquí ha tenido la experiencia, posiblemente sí. Pero quiero decirle esto, hermanos. Una de las experiencias más horribles que una persona puede tener es ver morir a un inconverso. ¿Sabe por qué? Porque mueren con cara de horror, hermanos. Porque no se quieren morir. Mire, hermano, yo estoy seguro que me voy a ir al cielo, pero no me quiero morir. Pero escúcheme. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Hermano, por el tiempo que vivían en aquel tiempo, en comparación, es como si Pablo el día de hoy hubiera muerto como a los 35, 40 años. A los 35, 40 años, ¿quién está pensando en morirse? No, porque se siente joven la persona.
Bueno, porque estamos jóvenes. ¿Y qué dijo Pablo? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo lo estaba preparando, porque ya era tiempo de su partida, ya era tiempo de este mundo. ¿Tenía miedo? No. ¿Por qué no tenía miedo? Porque yo sé a quién he creído, porque yo sé a dónde voy. Hermano, ¿cuál es una de las evidencias de que Cristo es Dios? Su ministerio. Vino a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Está seguro de su salvación, hermano? ¿Porque se ha autoconvencido o porque el Espíritu Santo le está convenciendo? Hermano, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Mire una última cosa, hermanos. ¿Qué otra evidencia tenemos de que Cristo es Dios? Mateo 1:23. Mateo 1:23. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la Biblia: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿qué? Emmanuel. Alguien me preguntó en el instituto, hermanos, aprovecho el comercial para decir, hermano, es un comercial, relájese, despiértese, hermano, próximamente vamos a empezar con una clase de instituto y vamos a empezar a estudiar la vida de Cristo. Está tremendo, hermano, no se lo pierda, apúntese. Dando la clase de vida de Cristo, un joven me pregunta: pastor, la Biblia dice, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Quiere decir que Jesús se llamaba Jesús Emmanuel? Si le hicieran esa pregunta, ¿qué contestaría usted? ¿Se llamaba Jesús Emmanuel? El Meni le decían. Ahí dice, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Se llamaba Jesús Emmanuel? ¿Cómo se llamaba? Jesús. ¿Pero a qué se refiere? Y llamará su nombre Emmanuel. Es importante entender que el nombre Emmanuel no es un segundo nombre por el cual amigos, vecinos, familiares conocerían a Jesús. Jesús es el nombre, y escúcheme, Emmanuel explica el papel que Cristo vino a cumplir. El nombre Emmanuel señalaba una persona que sería una manifestación real y visible de la intervención de Dios a favor de su pueblo. Hermano, Dios con nosotros es algo personal. Dios desea relacionarse con nosotros para poder ser conocido de una mejor manera. ¿Y sabe cómo lo hace, hermano? El día de hoy, hermano, quienes somos salvos, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, cada creyente puede conocer a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Hermano, Dios está con nosotros. Mira, hermano, cuánta gente dice: ay, es que Dios está conmigo. Y ni siquiera son salvos, ni siquiera entienden lo que están diciendo. Pero el verdadero creyente puede vivir con la completa confianza: Dios está conmigo. Es más, hermano, Dios está en mí. Hermano, si en el cielo hay envidia, que yo creo que no hay, pero si hubiera envidia, ¿sabe quién nos tendría envidia? Moisés, David, Abraham y todos los personajes del Antiguo Testamento. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios venía a ellos, pero después se iba de ellos. Y el día de hoy, Dios mora de manera permanente en nosotros. En nosotros.
No vivimos por sentimientos y emociones, pero ¿has sentido su presencia? La verdad, la verdad, la verdad. Hermano, si usted no la ha sentido, es tiempo de que se ponga a cuentas con Dios, hermano. ¿Ha sentido su presencia? ¿Ha experimentado su presencia? ¿Cómo termina el Evangelio de Mateo? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, ¿por qué el creyente puede vivir con mucha confianza? ¿Por qué el creyente puede vivir con mucha paz? ¿Por qué el creyente, hermano, puede tener una paz indescriptible, un gozo indescriptible? ¿Por qué el creyente puede vivir de manera diferente, ser de manera diferente? Hermano, porque Dios está con nosotros. Mire, ¿se acuerda, hermano, de Sadrach, Mesach y Abednego, que los querían echar al horno de fuego? ¿Y qué decían ellos? Pues, en un sentido, échenos, no pasa nada. Y el rey se asoma y el rey dice que no eran tres, porque yo veo a cuatro. Y yo no creo, hermano, que esos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, estuvieran con cara de espanto. Estaban tranquilos, estaban en paz. ¿Por qué, hermano? Porque Dios estaba con ellos. Querido hermano, una evidencia de que Él es Dios es el nombre que se le dio, Emmanuel, Dios con nosotros. Quiero terminar dando una aplicación final, hermano. ¿Sabe qué necesitamos los creyentes el día de hoy, hermano? Tres cosas, hermanos. No se asusten, no son 3 puntos, pero son 3 cosas que necesita el creyente el día de hoy. ¿Sabe qué necesita el creyente el día de hoy, hermano? Confianza, gratitud y seguridad. El creyente necesita confianza, gratitud y seguridad. Repítalo conmigo. El creyente necesita confianza, gratitud y seguridad. Repítalo conmigo. El creyente necesita confianza, gratitud y seguridad. Hermano, ¿cómo puede tener confianza el creyente? ¿Cómo fue el nacimiento del Señor Jesucristo? Virginal, de manera sobrenatural. ¿Qué le dijo el ángel Gabriel a María para convencerla? He aquí tu parienta, Elizabeth, la que llamaban estéril, ha dado hijo, está embarazada en su vejez. Porque nada hay imposible. Hermano, si usted cree que nada hay imposible para Dios, eso nos da ¿qué? Confianza. Eso nos da confianza. Aparte de confianza, ¿qué más necesitamos? Gratitud. Deténgase ahí. ¿Cómo podemos tener gratitud? ¿Cuál fue el ministerio del Señor Jesucristo? ¡Salvar! Si usted es salvo, tiene un hermoso motivo para estar agradecido. ¿Cuál es nuestro motivo de eterna gratitud? La salvación, hermano. La salvación. Por gracia sois ¿qué? Salvos. Por gracia sois salvos. Eso quiere decir de manera inmerecida. Por lo que Él hizo, porque Él cumplió su ministerio. Hermano, el creyente necesita confianza. La podemos tener al recordar el nacimiento virginal de Cristo, sobrenatural. Podemos tener gratitud al recordar el ministerio de Cristo. ¿Cuál fue el ministerio de Cristo? Salvar a su pueblo de sus pecados. Y última cosa, necesitamos confianza, gratitud y ¿qué? ¿Sabe cómo podemos tener seguridad? Al recordar que Él es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sabe quién tiene seguridad, hermano? La persona que vive con la confianza. Él prometió estar conmigo todos los días, todos los días, todos los días, hasta el fin del mundo.
todos los días, hasta el fin del mundo. Donde quiera que se encuentre, donde quiera que ande, hermanos, haciendo su voluntad, Él prometió estar con nosotros. Termino diciendo esto, hermanos. Hay un querido hermano que fue de mucha bendición, hermanos, en mi ministerio en Hermosillo. El hermanito se llama Eduardo Ortega, hermanos. Él era como mi sombra. El hijo menor de él es 4 o 5 años mayor que yo, hermanos. El 19 de septiembre de hace 10, 11 años, el hermanito Eduardo quedó viudo, hermanos. Él es de la Ciudad de México, su hija vive en Europa, su hijo vive en San Diego, en Hermosillo no tiene a ningún familiar, hermanos. Yo pensé, hermanos, él se va a deprimir. Yo pensaba, el hermano se va a ir para abajo, porque muy unido a su esposa. Hermanos, para sorpresa mía, el hermano se entregó más a Dios. El hermano estaba más dedicado a Dios. En una ocasión, hermano, platicando con él, yo le dije, hermano, honestamente déjeme decirle, yo pensé que por la partida de su esposa, usted se iba a desmoronar. Usted se iba a venir abajo. Y con lágrimas en sus ojos, él me dice, pastor, no hay día que no me acuerde de mi esposa. No hay día que no la extrañe. No hay día que no desee que esté conmigo. Pero al no estar mi esposa, pastor, yo le doy gracias a Dios porque la presencia de Dios ha sido mucho más real en mi vida. Y de no ser porque Dios está conmigo, yo me hubiera dado un tiro, pastor. Yo me hubiera muerto. Hermanos, no hay un instante en que estemos solos. Si usted es creyente, si usted es hijo de Dios, ¿se acuerda que dijo Pablo en mi primera defensa? Todos pelaron gallo, nadie estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado y Él me dio fuerzas y Él me ayudó y Él me ayudará. Hermano, Jesucristo es Dios, hermanos. Su nacimiento lo demuestra, su ministerio lo demuestra, su nombre Emmanuel lo demuestra. Y eso nos transmite 3 cosas. ¿Cuáles son? Confianza, gratitud y seguridad. Y termino preguntándole, ¿hay en usted, hermano, confianza, gratitud y seguridad? ¿Hay en usted confianza, gratitud y seguridad? Pensar en Cristo, meditar en Cristo, quién es Él, debe traer a nuestra vida confianza, gratitud y seguridad.